Jueves 21 de mayo del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes, sobre todo en estos momentos. Aquí iniciamos. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sostiene que se debería realizar una revisión a los gastos de las universidades públicas en el marco de las solicitudes que acumula para un posible juicio político en su contra. Al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se le suma otra solicitud de juicio político en su contra por incumplimiento de funciones al disponer un recorte en el presupuesto de universidades y escuelas politécnicas públicas. En una entrevista para nuestro informativo, Martínez señaló que serán respetuosos de la legalidad, puesto que la Corte Constitucional ha dicho que se reverse el recorte, pero sostiene que así como varios asambleístas y legisladores exigen respuestas del Ministerio de Economía y Finanzas, que obviamente tenemos que darlas, también yo les hago un llamado respetuoso para que exijan respuestas a varios rectores de las universidades en la eficiencia del gasto que están haciendo. ¿Cuánto de ese gasto se puede optimizar? Viajes, viáticos, consultorías, procesos operativos que no tienen que ver con los estudiantes. Y reitera la importancia de la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario para salvar a las empresas afectadas en esta crisis económica debido a la pandemia. ¿Qué va a pasar en esta reapertura de la economía? Los negocios van a regresar y se toparán con una realidad diferente. En muchos casos, unos tendrán una demanda que se sostiene igual que antes, otros tendrán una demanda mucho más baja que antes y otros incluso verán crecer su demanda. Pero en todos los casos necesitan liquidez que han perdido por la paralización. Ese es un factor común. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que esas empresas tengan liquidez para que puedan seguir operando y que puedan sostener los empleos. Dice que el espíritu de las leyes es para el beneficio de la población. Entonces indica que aquellos que se oponen, incluso anunciando posibles movilizaciones. Hay dirigentes que hoy los veo muy activos para salir a reclamar en el país y también para salir a generar el caos, que no se los vio. No se los vio en la emergencia. A esos dirigentes no se los vio en ningún hospital, no se los vio atendiendo a las personas más pobres y hoy salen a reclamar. Entonces, esos son los líderes que evidentemente muestran que hoy están buscando más bien una plataforma política. Informó Adriana Peralta. En Quito, trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador y del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público realizaron plantones en contra de la eliminación y supresión de las entidades mencionadas. Ellos solicitan un diálogo con el gobierno. Dos plantones de servidores públicos marcaron la jornada de este jueves. En la estación de Chimbacaya, al sur de Quito, por última vez se escuchó el silbato de una locomotora. Así inició la concentración de los trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador, tras el anuncio de la extinción de la empresa pública a través del decreto ejecutivo 1057. Revea la decisión de cerrar Ferrocarriles del Ecuador. Es una empresa patrimonial, es una empresa que por 112 años ha servido al pueblo. Alrededor de unas 100 personas llegaron hasta la estación puestos sus uniformes y mascarillas. Según varios trabajadores, el cierre de la empresa representa una afectación al turismo nacional. No solo afecta a las personas que trabajan en esta empresa, sino a más de 2.000 familias que se benefician directa e indirectamente de todo lo que es el paso del ferrocarril. El pedido de los funcionarios es que se garanticen los derechos laborales de 325 trabajadores directos y exigen apertura por parte del gobierno para ser escuchados. No estamos de acuerdo, queremos llegar hacia él para exponerle. Hay algunas alternativas, hay posibilidades. Nosotros somos trabajadores de muchos años. Mientras que en el centro norte de Quito, funcionarios del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público inmobiliario rechazaron la supresión de la institución. Al menos 700 trabajadores serían desvinculados. Exigimos nos ubiquen al personal con nombramientos que nos ganamos en concursos públicos.
Inmobiliar se encargaba de administrar todos los bienes muebles e inmuebles del sector público, competencias y funciones que serán asumidas por el Ministerio de Transporte. Queremos un diálogo, un acercamiento para trabajar desde el aspecto técnico, se respeten los derechos preferentes de los servidores. La supresión y eliminación de las entidades es parte de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Con imágenes de Javier Bravo informó Priscila Cadena. Marcelo Paredes es un ex trabajador privado que recibió $284 de liquidación por 22 años de trabajo. La empresa para la que trabajaba se acogió al artículo 169 del Código Laboral. Sin embargo, el perjudicado ha iniciado acciones legales para recibir una liquidación justa. Marcelo se siente melancólico, está triste y no es para menos. Nunca me sentí viejo, nunca. Pero ese día me vi al espejo y me sentí viejo, no acabado, pero sí viejo, pero ahí es cuando entró el apoyo de mi familia, de mis hijos, y decía, ¿qué voy a hacer? Y llora de la impotencia, porque dice que no es justo, porque las cosas no tenían que pasar así. Este hombre de 53 años le dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en un reconocido restaurante. Era capitán de meseros hasta el 29 de abril, cuando lo suspendieron de su trabajo. Y de ahí las malas noticias continuaron. Fue despedido a través de un mensaje de WhatsApp y con una cantidad que no llega ni siquiera al salario básico. Yo recibí exactamente $284.92 por los 22 años que estuve en el café. Marcelo dice que no ha recibido ninguna respuesta, ninguna explicación por parte de sus jefes. La esperanza de que se comuniquen con nosotros, de que podamos hablar, de que podamos llegar a acuerdos, como muchas veces lo hemos hecho, de llegar a acuerdos, pero lamentablemente no se dio. Y que los $284 que recibió él fue quizá la cantidad más alta porque era la persona que más ganaba, $500 mensuales. Pero eso no justifica, asegura, porque a su trabajo le dedicó amplias jornadas de labor diarias. Junto a él fueron despedidas al menos otras 150 personas más. Casi a todos les despidieron con cantidades parecidas. Con la liquidación que recibió este hombre, padre de familia de 4 hijos, se puso un pequeño negocio familiar en su casa. Todos ayudan. Las canastas que preparan las reparten todos los días para los clientes que se contactan a través de redes sociales. Y es que las historias como las de Marcelo se repiten todos los días. Estas son las secuelas de la crisis. Por hoy este hombre y su familia se encuentran siguiendo todos los procesos legales para recibir una liquidación justa. Informó Marilyn Caramillo. Debido a la paralización de actividades y la crítica situación económica que vive el país, miles de personas están siendo desvinculadas de sus empleos. Incluso existen casos en que los trabajadores se sienten perjudicados por las liquidaciones recibidas. Expertos explican los recursos legales a los cuales pueden recurrir. Hasta el 6 de mayo, el Ministerio de Trabajo registró 66.400 desvinculaciones. La mayoría fueron bajo la figura de fuerza mayor amparada en la causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo. Lo que te dice que es caso fortuito fuerza mayor es la imposibilidad del cumplimiento del objeto del contrato. Es decir, que a causa del coronavirus, yo ya no te pueda dar la oportunidad de que cumplas con tu objeto de tu contrato. La ventaja de que les conlleva a ellos aplicar esta figura es que evitan pagar, primero, despido intempestivo, y además se quitan a carga de toda la antigüedad de sus trabajadores. Es por ello que si un trabajador se siente perjudicado, puede iniciar acciones como la impugnación del acta de finiquito. Toda acta de finiquito, por más firme que conste en ella por parte del trabajador, es impugnable durante 3 años. 3 años contados desde que terminó la relación laboral. En el caso de que el proceso sea en contra de una empresa en cierre, también hay viabilidad legal. Tendrán que responder los accionistas en contra de las acciones laborales que se presenten contra la empresa. Pero ¿qué ocurre si es que un empleado se ve obligado a firmar el finiquito? Si es que te obligan a firmar, no quiere decir que no puedes luego reclamar. Porque el trabajador va a decir, ahí existe un acta de finiquito firmado por acuerdo de las partes, sin embargo, yo jamás firmé la renuncia. Por tanto, pruébeme que yo efectivamente debí recibir únicamente ese valor. Además, debe considerar que si usted tiene una antigüedad de 20 años en adelante y fue desvinculado sin su jubilación patronal, al tener un fallo favorable en la impugnación del finiquito,
Esta debe ser pagada en forma proporcional o completa de ser el caso. Si es una persona discapacitada y considera que su separación fue por motivo discriminatorio, la ley manifiesta que le corresponde 18 remuneraciones unificadas como indemnización. Y si usted estaba embarazada o en periodo de lactancia, tiene 30 días para impugnar el finiquito. La indemnización será la suma del rubro por despido intempestivo, más 12 remuneraciones mensuales. Considere que en cualquier circunstancia, los expertos coinciden en que lo más aconsejable es llegar a una negociación. Hay casos en los que en realidad se hacen muy buenas ofertas. No necesariamente una negociación es favorable solo para el empleador. Yo creo que en el mayor de los casos es favorable para las dos partes. En el caso de requerir un abogado, la Defensoría Pública ofrece de forma gratuita estos servicios, pero también puede acceder a los diferentes consultorios jurídicos en universidades. Informó Carolina Basante. Tras el anuncio gubernamental sobre la liberación del precio de la gasolina extra Ecopaís y el diésel, las gasolineras de la capital ofertaron el combustible con los nuevos precios. Por su parte, los usuarios esperan conocer pronto cuál podría ser el porcentaje de incremento. Muy duros momentos. El anuncio del presidente Moreno sobre la liberación del precio de la gasolina extra Ecopaís y el diésel se vio reflejado este jueves en los paneles informativos de las estaciones de combustible de la capital. Actualmente el costo de la gasolina extra por galón es de $1.75 y el diésel $1. Las personas que llegaban a diversas gasolineras, en su mayoría, aseguraron entender los parámetros del nuevo decreto. Esperemos que más bien en lugar de que suba, vaya bajando, aprovechando el inconveniente que tiene ahora el petróleo a nivel mundial. Con todo esto que se acabe, ver cómo sube, porque según entiendo, quitaron el subsidio y posteriormente se normaliza y sube el precio de la gasolina. Veamos cómo nos va posteriormente. Sé que es de acuerdo al precio internacional que ya quitaron los subsidios. Y después nos ha de subir. La decisión gubernamental establece la liberación de los precios del combustible bajo un sistema de bandas, que significa que los precios tendrán un límite de variación, siendo la base $1.75 para la extra y $1 en el diésel, mientras que el alza llegaría hasta un 5%. Independientemente del valor que alcance el barril de petróleo en el mercado internacional. Esto de acuerdo a lo dicho por el primer mandatario. Se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Por lo cual, el gobierno señaló que en el momento en que exista un aumento de precio de la gasolina extra y el diésel, ayudarán a los sectores afectados. El subsidio estatal va dirigido a los usuarios de ese segmento de transporte urbano, como señalaba usted, o transporte interprovincial, no a los precios de la. Según datos oficiales, el Estado destinaba cerca de 1.100 millones para subsidiar la gasolina extra y $1.300 millones para el diésel, informó Sofía Vintimilla. Tras el pedido del presidente Lenín Moreno, en 3 semanas la Asamblea Nacional ya podría debatir el proyecto de ley de extinción de dominio. Entre tanto, se analizan posibles modificaciones legales para luchar contra la corrupción, también como sugerencia del jefe de Estado. Mayo arrancaba con la queja de la fiscal Diana Salazar al presidente Lenín Moreno, por lo que calificó de intromisión de la Secretaría Nacional Anticorrupción en las investigaciones que efectuaba la Fiscalía sobre los supuestos actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos. Salazar pidió la eliminación de la Secretaría. Hoy Moreno responde así. Y si hay alguna duda de que esta Secretaría podría impedir la celeridad en cualquier caso de corrupción, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, el jefe de Estado quiere sumar otras voces para luchar contra la corrupción. Invito a la Comisión Anticorrupción a que acompañe en este proceso. A Silvana Vallejo, directora del Servicio de Compras Públicas, para establecer un sistema eficiente y transparente. Que nunca más miremos con indignación el sobreprecio en insumos o medicamentos. Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, contesta hacia el jefe de Estado. Nos llamen o no, vamos a estar en la lucha contra la corrupción, lo hemos demostrado aquello. De todas formas, nos parece adecuado esta postura gubernamental, por lo
porque lo que hace es reconocer la lucha de la sociedad civil. Adicionalmente, el presidente Moreno anunció el envío a la Asamblea Nacional de 2 modificaciones legales para evitar la corrupción en tiempos de emergencia económica y para endurecer las sanciones penales. En el legislativo no tardaron en reaccionar. Yo en lo personal he propuesto cadena perpetua. Ya salieron de la Corte Constitucional a decir que eso violaba los derechos humanos. También el llamado de atención del Ejecutivo fue en el sentido de que los asambleístas aprueben el proyecto de ley de extinción de dominio. La estamos tramitando, la vamos a hacer con celeridad. Más o menos en 3 semanas estaremos entregando a la presidencia de la Asamblea para que lo ponga en primer debate. En lo que coinciden los poderes del Estado es en la creación de jueces penales, como fiscales anticorrupción. Pero sobre todo, si podemos hacer un código específico para este tema, esto me parece que sería fundamental. Y parece que en algunos países de Latinoamérica y del mundo existe una especialidad, una especificidad con jueces y fiscales entrenados para eso. Informó Héctor Romero. Las conversaciones entre el gobierno ecuatoriano y Odebrecht llegaron a su fin. Así lo dio a conocer la Procuraduría General del Estado, que no continuará el proceso de negociación con Sala Brasilera porque ésta habría condicionado a Ecuador para cumplir con una posible reparación integral por los actos de corrupción que cometió en nuestro país. Odebrecht, a cambio, habría solicitado se le devuelva los dineros que fueron retenidos por orden judicial. De acuerdo a la información, fue el procurador Íñigo Salvador quien envió un comunicado a Odebrecht para notificar la decisión tomada por el gobierno ecuatoriano. Fue en el 2017 que la empresa internacional buscó negociaciones luego que Estados Unidos hiciera público los alcances de corrupción. Este viernes está prevista una rueda de prensa del procurador donde dará más detalles. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. De acuerdo al último informe proporcionado por el COE Nacional frente al coronavirus, Ecuador registra 3.536 pacientes recuperados, 3.638 casos con alta hospitalaria, 10.087 con alta epidemiológica. Los casos descartados son 42.392, mientras que los confirmados llegan a 35.306 casos. Además, de acuerdo con el gobierno, 2.939 personas han fallecido. 8 privados de la libertad fallecieron por COVID-19 en la cárcel de Ambato. En este mismo centro, al menos 420 personas de las 610 existentes están contagiadas con coronavirus. Ante la situación de contagio masivo de COVID-19 en la cárcel de Ambato, todos los privados de libertad de este centro penitenciario serán sometidos a una segunda prueba para detención de coronavirus. La medida se tomó debido a que en primera instancia el test realizado en abril dio como resultado que el 70% de los reclusos, unos 420 en total, eran portadores de la enfermedad. Información brindada por las autoridades penitenciarias refiere a que los detenidos presentaban síntomas gripales, razón por la que 11 fueron llevados a una casa de salud. 3 recibieron el alta, pero el resto falleció. Para este 21 de mayo se conoce que todos aquellos infectados cumplieron la cuarentena y su estado de salud es estable. Actualmente en este centro se han tomado todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar más contagios. La desinfección con químicos en todas las áreas también ha sido otra de las acciones implementadas, informó Javier Rosero. Habitantes de un populoso sector de Guayaquil denuncian la presencia de un cadáver que lleva más de 5 días dentro de un inmueble. Temen que esto provoque enfermedades en la zona. La situación se registra en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Precisamente en la manzana 1868, Villa 14, de la cooperativa Pueblo y su Reino. En aquel inmueble permanecen los restos de Alex Piña Fernández, de 47 años, fallecido hace varios días. Ahora, su conviviente, quien es de escasos recursos, está desesperada. Tiene 5 días muertos ya, la señora no tiene recursos para enterrarlo. El señor tenía cáncer de lengua. Y ya he hecho llamado a la autoridad, pero siguen siendo lo mismo, que yo me tengo que encarar porque mi esposo murió de muerte natural.
No me han dado ni una respuesta. Bueno, desde el domingo para acá todavía mi esposo está ahí adentro y no tengo para sacarlo de ahí. Ya la gente se está enfermando, hasta yo también me estoy enfermando. Los habitantes del sector están alarmados. Temen que el problema empeore debido a los malos olores. Mis hijos ya no pueden estar aquí, adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya el olor pega demasiado. Y entonces no sabemos qué enfermedades nos puede causar. No sabemos qué otras enfermedades se pudo haber contagiado donde estaba hospitalizado. Lo trajeron y murió acá. Y la señora no ha recibido ninguna respuesta por ningún lado. El occiso y su pareja, al igual que los demás inquilinos, son venezolanos. Aseguran que cuentan con pocas opciones para poder sobrellevar esta situación. Informó Jorge Salazar. Autoridades responden al clamor ciudadano por la desaparición de cadáveres. Aseguran que se está procediendo al reconocimiento de los cuerpos y que hasta el momento ya se ha logrado identificar a más de 40 fallecidos que aún permanecen en los hospitales de Guayaquil. Fue mediante una protesta realizada en los bajos de la Fiscalía Provincial del Guayas, donde decenas de familiares hicieron escuchar sus voces. Pedían saber el paradero de sus seres queridos que perdieron la vida en medio de la pandemia. Y ahora, ya hasta la fecha de hoy, no sé a dónde está el cadáver de mi mamita. Él murió en el mueble, quemamos el mueble en media calle. No quemamos a mi tío, como todo el mundo pensó que habíamos quemado a mi tío. Quemamos el mueble porque estaba demasiado apestoso de tantos días que estaba mi tío fallecido ahí. De su parte, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Watep, aseguró que en función de su nuevo cargo solicitó que se comunique a todos los hospitales sobre el manejo correcto de los cadáveres. Disposición que surge en base a su experiencia personal como presidente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nosotros logramos evidenciar que no existían adecuados protocolos para garantizar por el volumen de fallecidos diarios, porque se les morían 30 a 35 personas diarias por hospital. Y tenían morgues para 10 personas y no habían donde enterrarlos y no habían familias tampoco que los vayan a retirar. Y estos hospitales tienen fallecidos no identificados que hagan las gestiones para identificar. El gobernador de la provincia señaló que luego de los trabajos que se ha coordinado con el personal de criminalística para la identificación de los cuerpos, se ha logrado conocer ya la identidad de varios cadáveres. En calidad de gobernador de la provincia de Guayas, nosotros hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. En esta denuncia, o gracias a esta denuncia, se han podido ya identificar 45 fallecidos gracias al trabajo de criminalística. Sin embargo, para Watep, esta es una tarea que va a continuar porque la mayoría continúa sin ser identificados. Son aproximadamente entre 90 o 100, si no me equivoco, de los que han estado en manos de la Fuerza de Tarea. Informó José Morales. Un operativo de control realizado por agentes de tránsito municipal de Guayaquil provocó que se retenga a 3 buses que llevaban pasajeros de pie y respetando así lo establecido por el COE nacional durante la emergencia. El operativo se lo hizo en la avenida Rodríguez Munir al suroeste de Guayaquil. Aquí el propio gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Andrés Roche, dialogó con los choferes. Yo veo el carro con polvo y yo puerco. Lo que voy a pensar es que se nos limpie. Evitemos nuestras sanciones, estamos trabajando juntos, ¿ok? Por favor, límpiame la unidad. El fin, comprobar que todos los pasajeros vayan sentados y sobre todo que utilicen mascarilla. Hay en este momento la orden de que la capacidad sea básicamente de solo sentados. Si van solo sentados y seguimos en una línea con la misma cantidad de buses, esa espera se traducida en la estación. Y en una larga columna y de largas esperas a los ciudadanos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido las 100 y pico de rutas y las hemos convertido en 57 rutas. ¿Para qué? Para que el gran inventario de buses se traduzca en cada línea en mayor cantidad de buses en las horas pico. Durante las primeras horas, los agentes de la ATM retuvieron a 3 unidades quienes no estaban cumpliendo con lo establecido. Ellos están claros que si no cumplen, el vehículo inmediatamente va a ser retirado de circulación. Estos controles los estamos manteniendo todos los días en varios sectores de Guayaquil. Lo que queremos es que no exista esa demanda de usuarios, es decir, en los paraderos. No queremos ver muchas personas que estén agrupadas. Los usuarios de su parte dicen colaborar con esta situación.
Está bien lo que está haciendo, pero la culpa es del chofer. El chofer es el culpable porque él viene, agarra y el bus se llenó. Informó Carlos Julio Gurumendi. Tras el anuncio de la Cámara de Comercio de Quito de que la capital cambiaría a semáforo amarillo el próximo 26 de mayo, el alcalde Jorge Yunde ratificó que en dicha fecha se analizará la situación epidemiológica. El mensaje del alcalde Jorge Yunde es claro. El 26 de mayo se analizará la situación epidemiológica de Quito, puntualizó en su cuenta de Twitter. Esto tras el anuncio del presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Patricio Alarcón, de que el burgomaestre se habría comprometido a pasar del semáforo rojo a amarillo en dicha fecha. Que él ya se había comprometido, él ya había analizado la posibilidad de abrir a los 70 días del confinamiento. Entonces, a partir del 26 de mayo, deberíamos iniciar con las actividades en Quito. El vicealcalde Santiago Guardera señala que el COE metropolitano conoce la necesidad de la reactivación económica de Quito, pero advierte que no se puede adelantar criterios de semaforización. Cualquier anuncio de una fecha es prematuro porque el COE metropolitano tiene que primero conocer los diversos informes. El próximo martes 26 de mayo es una fecha clave según proyecciones de la Secretaría Metropolitana de Salud. La capital del Ecuador tendrá el pico más alto en la curva de contagio de la pandemia y de acuerdo a los resultados se tomarán decisiones sobre el cambio del color del semáforo. Y por consiguiente será en esa fecha la que se evalúe cuál es la situación que tiene el Distrito Metropolitano para adoptar una decisión. El Consejo Metropolitano analiza el cambio de fase. Expertos, economistas y estudiantes han presentado varios estudios sobre el paso del aislamiento al distanciamiento focalizado. Puede ser a 20 a 40 años si la tasa de mortalidad y morbilidad no es muy alta. Y puede hacerse también por parroquias que no han presentado defunciones o casos graves en las últimas 3 semanas. Quito es la segunda ciudad con más contagiados del país. Presenta 2.864 casos. Por el momento continúa con las restricciones del semáforo en rojo. Informó Priscila Cadena. Se suma con su contingente a nuestra campaña TBC Te Quiere a Salvo. Corporación La Favorita donó, escucha bien, 1000 kits de alimentos con los cuales podremos llevar ayuda a cientos de familias en toda la capital. Durante, por supuesto, esta emergencia. Mil gracias. Ante la crítica necesidad de alimentos que Televicentro ha evidenciado en diferentes barrios de la capital, surgió la campaña TBC Te Quiere a Salvo, a través de la cual hemos mostrado la dura realidad de cientos de familias. 3 días sin comer, solamente comiendo avena con canguil, que no tengo nada más que darle. Para mí es terrible, porque no puedo ni siquiera trabajar ni para pagar un arriendo. Esto con el fin de mover corazones y sumar esfuerzos para juntos salir adelante. Jamás dudamos de la bondad de ustedes, nuestros fieles televidentes. De a poco, durante largas jornadas, recolectamos casa por casa arroz, harina, atunes, azúcar, legumbres y mucho más para armar kits de alimentos con los cuales hemos llegado a más de 2000 hogares. Quiero agradecer lo que nos han ayudado con ese granito de arena que tal vez nosotros no lo hemos podido comprar. Dios les bendiga, señorita, Dios les bendiga a los señores empresarios que no se cansen de ayudar. Un trabajo de hormiga que ahora se fortalece con la donación de 1000 kits de alimentos entregados por la Corporación Favorita. Para nosotros como Corporación Favorita es un gusto poder contribuir a este tipo de iniciativas que ayudan justamente a las personas más vulnerables. Sabemos de la condición actual que está pasando el Ecuador, el estado de emergencia en el que se encuentra, y es por eso que por intermedio de ustedes hacemos la entrega de estos kits alimenticios. Una gran donación de alimentos que además busca precautelar la salud de 1000 familias, pues con ello evitarán salir de casa. Cuentan con alimentos no perecederos, ¿sí? Tenemos aquí lo que es papel higiénico, tenemos latas de atún, arroz, fideos, azúcar y leche, que de alguna manera, como vuelvo y lo repito, va a ayudar a las personas de escasos recursos para que puedan tener estos kits en sus hogares. Este kit siempre va a ser con mucho amor para las familias más necesitadas y que este kit es para que ellos se queden la verdad en casa y no sigan propagando esta pandemia, este virus,
y que se cuiden ellos y también nos cuiden a nosotros. Los 1000 kits serán entregados a las familias junto a la Fundación Jonathan a lo largo de estas semanas. Quiero agradecer a Corporación Favorita por esta gran ayuda que está el día de hoy, pues siendo de mucho beneficio para las familias vulnerables. Seguimos adelante con esta campaña, con la iniciativa de Televicento y todo su equipo de trabajo. Donación de víveres no perecibles es lo urgente en este momento. Si usted desea también ser parte de esta campaña, puede comunicarse al número 0992 64 82 73 o puede hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267 96 82-04 con el RUC 1792 0055 74001 a nombre de la Fundación Jonathan. Con cámaras de Hernán Guano, en Quito informó Adriana Rojas. Gracias a Corporación Favorita y a todas esas empresas privadas y públicas, además de manera independiente, los amigos televidentes que han acogido esta campaña con todo el corazón. Para nosotros nos da felicidad, por supuesto, poder colaborar y es el primer medio de comunicación, ojo con eso, que ha hecho una labor social de esta magnitud de ser ese intermediario para poder llegar a los más necesitados. Así que muchísimas gracias por esa acogida. Es histórico lo que estamos realizando y nos llena de mucha satisfacción y felicidad que sea acogida y se siga sumando la empresa a estas donaciones. Si usted también quiere aportar, vamos a dejar nuevamente los números telefónicos en pantalla. Veamos, el contacto es el 099-264-8273 de la Fundación Jonathan. Gracias por esos corazones solidarios. Momento de una nueva pausa y al volver, en el mundo, en Perú, un alcalde fingió estar muerto en un ataúd para no ser detenido por las autoridades. El motivo se lo contamos al regresar.